Caballeros de ficción, de Robert Louis Stevenson. Primero, no hay empresa más delicada que la de componer un personaje seleccionando y describiendo un puñado de actos, unos cuantos discursos, tal vez, aunque esto casi siempre es prescindible, unos pocos detalles de su aspecto físico y conseguir que resulten coherentes y hagan sonar en la cabeza del lector una nota común de personalidad, ni aspecto de la creación literaria cuyo logro sea más difícil comprender. Por ejemplo, conocemos a un hombre, nos percatamos de que tiene una forma de hablar algo subida de tono. Si tomáramos cada palabra que pronuncia con signos de taquigrafía, nos quedaríamos impresionados ante su esencial insignificancia. La presencia física, el ojo que habla, el comentario de esa voz inimitable, ahí es donde reside el hechizo. Y, sin embargo, todos estos aspectos no se incluyen en las páginas de la novela. Hay un escritor de ficción al que tengo la ventaja de conocer, y me ha confesado que su éxito en estas lides, aunque sea modesto, le ha sorprendido bastante. En uno de mis libros, escribe, solo en uno, los personajes cogieron las riendas, se levantaron de pronto del papel, me dieron la espalda y salieron andando en sentido literal. Desde ese momento, mi tarea fue la de un estenógrafo. Eran ellos los que hablaban, y ellos fueron los que escribieron el resto de la historia. Ante un milagro de génesis como este me quedé maravillado, conmovido por tan generosa sorpresa. Sentí cierto temor de índole supersticiosa, podría decirse, y sin embargo era un milagro modesto, porque mis personajes habían sido imbuidos de vida solo en parte, y una vez que todo estuvo dicho, yo ya no supe mucho más de ellos. Me estaban ofreciendo una manera de decir las cosas. Ellos mismos estaban hechos de una manera de decir las cosas. Más allá de eso, detrás de eso, no había nada. La limitación que sintió este escritor, y que tan reprobable le parece, se nota incluso en la obra de los príncipes de la literatura. Creo que fue Halitz quien declaró que, si los nombres se omitieran al imprimir, él podría asignar cualquier parlamento de Shakespeare al personaje que lo pronunció. Yo me atrevo a asegurar que todos nosotros seríamos capaces de reconocer las palabras de Nin o de Pistola, de Cayo o de Evans, pero ni siquiera Harlitz sería capaz de algo así en el caso de los grandes personajes protagonistas, que se han fundido en delicado molde y aparecen ante nosotros con un aspecto mucho más sutil y mucho menos diferenciado que esos muñecos de ventrílocuo tan superficiales. Es precisamente cuando se dejan de lado los recursos obvios del vocabulario de organillero, los errores chistosos de pronunciación o el dialecto, cuando surgen de la nada, o eso parece, las auténticas piezas maestras. Hamlet habla en lenguaje escénico, lo creo firmemente, y sin embargo no veo cómo lo hace. Ningún hombre habla en la vida real como habla él, y como otros muchos personajes de la misma obra, declamando los versos más nobles o pronunciando, en prosa, textos de la más elaborada factura. Viste sus juicios con ese impresionante dialecto que es el chaspiarés. Esos juicios no son en sí mismos imputables a Hamlet ni a ningún hombre en concreto, a ninguna clase o periodo, aunque son auténticos y vehementes y están reforzados con excelentes imágenes. Su mérito reside en la admirable generalidad de su atractivo. Podrían figurar en el papel de cualquier personaje noble y bien considerado, prácticamente en cualquier obra, y el público los aplaudiría. El único detalle que nos recuerda que son seres humanos, hablo por mí, es que resultan chocantes, parecen un simple error. Tal vez de la mejor manera de explicar esto es recurriendo a la teoría
de a quien Shakespeare tenía en mente era a Bogarde y no a Hamlet, por lo que al príncipe respecta, y en cuanto a lo que no hace, todos sus actos y pasiones son extrañamente impersonables. Miles de personajes tan diferentes entre ellos como la noche y el día se han visto abocados a seguir en su momento las huellas de Hamlet y los demás. ¿Han leído ustedes Andret Cornelis? Ese libro en el que ayer mismo el señor Bourget ponía sobre el tapete el tema de Hamlet, igual que había hecho Gowen con una parte de la historia en Caleb Williams. Pueden ver el personaje al que se refiere el señor Bourget con claridad suficiente. No se trata de una obra maestra de la literatura, pero resulta adecuada, y el personaje se ajusta al papel que desempeña en ella. Sus actos y pasiones le sientan como un guante. Él es quien lleva la historia. Cierto que no con tanta gracia como Hamlet, pero sí de un modo igual de natural. Bien, pues estas dos personalidades son radicalmente distintas. Las dos están ahí, vivas ante nosotros, pero proceden de distintos mundos. Su rostro, su toque, la sutil atmósfera con la que reconocemos a un individuo en todo ello, hay algo que contribuye a construir un personaje, o, al menos, esa cosa llena de sombras, que es el personaje de un libro, y todos estos aspectos son radicalmente opuestos en los dos casos. Los envuelve el mismo destino, se comportan de forma parecida y no tienen absolutamente nada en común. Entonces, ¿qué queda de Hamlet? ¿Por acción de qué ensalmo ha permanecido en pie en nuestra memoria? Terence Atquet Rotundus, tan sólido al tacto, un hombre al que elogiar, compadecer y, ay, amar. Al final, lo que amamos u odiamos los lectores es, sin duda, alguna proyección del autor. La atmósfera personal es la suya, y cuando pensamos que conocemos a Hamlet, lo único que conocemos es una faceta de su creador. Es una doctrina antigua, correcta y cómoda. Lo que a nuestros padres les hizo de almohada, a nosotros nos servirá de cuna. Y sin embargo, en alguna de sus aplicaciones nos pone frente a frente con la dificultad. Decía yo el mes pasado que es fácil detectar a un caballero en una novela, pero sigamos con Hamlet. Las costumbres varían, se invierten de una época a otra. Los caballeros de Shakespeare no son los nuestros. No hay duda de que su discurso suscitaría un murmullo en una reunión de las que se celebran en nuestros días. Pero si nos atenemos a esa vieja frase bíblica, la raíz del asunto se halla en ellos. A Hamlet le adornan los atributos más hermosos del caballero. Ese fue el lado que tomó Salvini y que representó con tanta belleza, cautivando al público en los teatros. Y es el lado, creo yo, por el que el príncipe ha llegado a ser tan querido por los lectores. Es cierto que hay una escena que se tambalea un poco, que es la escena que transcurre con su madre. Consideraremos que esa es la batalla perdida del autor. Ahí es donde fracasó Shakespeare. ¿Qué hacer con la reina? ¿Cómo retratarla? ¿Cómo mostrar la forma en que la utiliza Hamlet? Estos constituyen, y nosotros lo sabemos bien, su principal problema y su gran golpe. Se enfrentó a una indecisión digna de su héroe, vaciló, cambió de rumbo y, al final, puede decirse que dejó el papel en blanco. Una razón por la que no solemos reconocer este fracaso de Shakespeare es porque la mayoría de nosotros hemos visto la obra representada y los empresarios teatrales, en virtud de eso, que parece un golpe de arte pero no es, en realidad, me atrevo a decir, más que una afortunada necesidad. Dejan el problema oculto entre bastidores. El brillo de las candilejas
y el encanto de esa discreta hilera formada por las cabezas y los codos de los violinistas se encargan de esconder el conjuro, y ese golpe de arte, permítanme que lo llame así, consiste en mostrarnos a la reina como una anciana. Gracias a las candilejas y a las cabezas de los violinistas, nunca nos paramos a pensar por qué el rey iba a empeñar su alma por esta vieja camarera disfrazada. Y gracias a lo absurdo de toda la situación y a la escasa caballerosidad, si bien inconsciente, de la audiencia y también de los autores, claro, hacia las mujeres de edad, el monstruoso comportamiento de Hamlet pasa inadvertido, o no se le da importancia. Si la reina apareciera como lo que debe ser, una mujer aún joven y hermosa, si el propio Shakespeare la hubiera retratado con coherencia, si los actores la representaran con cierto espíritu, entonces la audiencia se levantaría. Pero la escena es falsa, sencillamente, eficaz sobre el escenario, pero inverosímil entre un hijo y una madre. Si juzgamos el personaje de Hamlet, deberemos dejarla de lado. En el resto de sus apariciones no hay duda de que el príncipe es un caballero. Pero si el encanto personal de una marioneta verbal emanara sólo de su amor, debemos concluir, ya que pensamos que Hamlet es un caballero, que Shakespeare también lo era. Aquí tiene lugar un paralelismo muy instructivo. Hubo en Inglaterra dos escritores de ficción contemporáneos, rivales en fama y opuestos en temperamento. Uno descendía de una gran familia y era de trato fácil, generoso, ocurrente, libertino, favorito siempre en la taberna y en la cacería. Aun así, hombre de inteligencia elevada y práctica, funcionario público distinguido, un lujo para la magistratura. El otro, que procedía no sé de dónde, desde luego, no de un rey embobado con mujeres de segunda, y su compañero, bebedor de té en los salones y hombre de diligentes modales, con toda la cerrazón y parte de la animosidad de la sacristía de una ermita disidente. Echemos un vistazo a ese par, porque parecen arquetipos. Fielding, con todos sus defectos, era, no se puede negar, un caballero. Richardson, con toda su genialidad y sus virtudes, no se puede negar que no lo era. Ahora echemos un vistazo a sus obras. En Tom Jones, una novela cuya azorería admite el respetable que podría soportarse si no fuera tan canalla, y a la que los más honestos confiesan que podrían perdonar si esa canallería no fuera tan sosa. En Tom Jones, con su enorme volumen de páginas y sus ejércitos de personajes, no hay ni sombra de un caballero, porque Allworthy no es más que papel y tinta. En Joseph Andrews creo que siempre he centrado mi lectura en la figura del clérigo, y el señor Adams, aunque es encantador, no tiene pretensión alguna de refinamiento. En Amelia la cosa mejora un poco, todo mejora un poco. Esa es una de las curiosidades de la obra de Fielding, que escribió un libro que atrapaba, inverosímil, amable y limpio, y otro que era sucio, soso y falso, que en todo el mundo llegó a hablarse de él gracias al segundo y no al primero, que se le conoció por Tom Jones y no por Amelia. Y no hay duda de que en Amelia encontramos algunos personajes respetables. Bud y el doctor Harrison pasan desapercibidos entre la multitud. Me temo que no logran destacar mucho. Pero si hablamos de las creaciones de Richardson, la cosa cambia. No estoy muy familiarizado con los muchos impedimentos a los que se enfrenta Sir Charles Grandison en su breve vida, aunque en más de una ocasión he estudiado a fondo el primer volumen con una brigada móvil, pero al final siempre optaba por no seguir adelante con mi asedio hasta que se vieran los cañones, y eso es raro,
porque yo llevo muchos años en el campo de batalla, y esa artillería tan potente sigue ahí, muchas millas atrás. El día que me alcance, la fortaleza del barón Gibbon resonará, destruida, en sus oídos, y yo pondré mi bandera en las formidables murallas de la segunda parte del Fausto. Y Clarendon también. Pero, ¿por qué sigo adelante con esta confesión? Que sea el lector quien aborde esa historia asombrosa y recorra los libros que ha intentado leer, sin conseguirlo, que jure intentarlo de nuevo, y luego los contemple, mientras recorre la biblioteca, con íntimo reparo. En cuanto a Sir Charlotte, tengo al menos el informe de los espías, y según los documentos que hay en la oficina de mi departamento de inteligencia, podría decirse que es un consumado baronet. Estoy totalmente dispuesto a leer estos informes, porque los espías son personas habituadas a este negocio y porque mi propia investigación de una estancia similar del mundo, Clarissa Harlowet, me ha llevado a conceder un gran valor a los personajes richardsonianos. Lovelace, a pesar de su abominable comportamiento hacia el coronel Morden y Lord M, son caballeros de rango indiscutible. No puede decirse que tienen un pase, porque es más, son excepcionales y tienen un porte gallardo inconfundible. En el libro se entrelazan con gracia, como una corbata con nudo colegial. Los mejores caballeros de Fielding no se habrían sentido a gusto en la mansión de M. El doctor Harrison parecía un hombre sencillo y honesto, un poco por debajo de sus acompañantes, y el pobre Bot, teniendo en cuenta que había servido en el destacamento del coronel Morden y viajado en la diligencia con su superior, parece encantado de poder escapar de allí con Mowbray y abrir una botellita en la habitación del mayordomo. De modo que, en lo que atañe a nuestra teoría, aquí tenemos una extraña inversión de los términos que seguramente tentará a los cínicos. Segundo, precisamente no hace tanto, hubo de nuevo en Inglaterra dos novelistas rivales, Thackeray y Dickens. En relación con lo que nos ocupa, el caso de este último nos interesa sobremanera. Dickens era un hombre y un artista, de lo más vigoroso y de lo más entregado, y durante cuánto tiempo se afanó en vano por crear un caballero. Con toda su capacidad de observación de los hombres y sus costumbres, con su intenso esfuerzo, con sus exquisitas dotes para la caracterización, con su conocimiento y sus ideas claras respecto de lo que quería, siempre faltaba algo. Capítulo tras capítulo, novela tras novela, acudía a su llamada todo un zoológico de personajes, el bueno, el malo, el chistoso y el trágico, como si fueran los esclavos de un tirano oriental. Solo hubo uno que se le resistió, el caballero. De haber persistido esta mala suerte, podría haberse tambaleado la fe del hombre en el arte y el oficio, pero invirtió años en la tarea, y a este artista infatigable nunca le faltó coraje, hasta que, tras muchos fracasos lamentables, el éxito empezó a llamar a su puerta. David Copperfield se abrió camino avanzando a cuatro patas y fue, cuando menos, un éxito negativo. Y Dickens, siempre entregado a todo lo que hizo, debió soltar un suspiro de infinito alivio. Luego llegaron días malos, los de Dombey y Dorrit, de los que los amantes de Dickens apartan sus ojos. Y una vez hubo pasado esa plaga temporal y el artista comenzó de nuevo, con mano más resuelta, a cosechar los frutos de su genialidad, le vemos capaz de crear a un Carton, un Raeburn, un Templon. No hay duda respecto a estos tres últimos. Todos son caballeros. Carton, embrutecido por el alcohol, el degenerado Tremblot,
o el insolente Rainbow, todos pasan la prueba. En ningún libro hubo nunca tres oraciones perfectas de principio a fin. Tampoco hubo nunca un personaje que no trastabillara. Somos como los perrillos circenses o como las beatas. El milagro no es que lo hagamos bien, el milagro es que lo hagamos. Y Rainbow, tengo que admitirlo, vuelve al polvo en una ocasión. Me refiero, naturalmente, a la escena del viejo judío. Les voy a hacer una presentación del judío que será una especie de figura de cartón, aunque nada es siempre una cosa o la otra. La ineficacia de una presentación no suaviza la grosería, la bajeza y la falta de humanidad de la otra. En esta escena y en la otra, si no recuerdo mal, donde se repite, Rainbow combina el ingenio de un conductor de ómnibus con los buenos sentimientos del nativo de las islas de Andamán. En el resto del libro, vadeando con dificultad mil peligros, el autor consigue poner a su héroe en el camino recto. El error es evidente y nos sorprende el momento en que se introduce, justo después de uno de los pasajes más dramáticos de la ficción, ese en el que Bradblade Hearthstone golpea con los nudillos en la pared del patio de la iglesia. Manejar a Bradblade, uno de los logros superlativos de Dickens, habría sido algo imposible para cualquiera, salvo para su creador, incluso para él. Podemos estar seguros de que el esfuerzo fue extraordinario. Dickens se entretiene en exceso cuando cuenta la historia donde el maestro de escuela se golpea los nudillos, aunque lo hace presa de la emoción. A pesar de esa emoción, la historia de los ladrillos tenía que acabar, porque llegaba el momento de la entrega mensual, y llevado por la falsa inspiración de los nervios descompuestos, la acabó la escena entre Rainbow y el judío y despachó la entrega. Y ahí está, un borrón en el libro y abofetada para el lector. No puedo reflexionar sobre este pasaje más de lo que he hecho con el anterior, el de Hamlet. Hay una escena desmembrada y el lector juicioso la dejará a un lado sin más. El tono generalizado de Whitburn y de Carton y Templov en su totalidad son excepcionales. Aquí también tenemos un hombre que durante años quiso llevar su empresa más allá de su arte con la creación de un caballero, y que al final triunfó en el empeño. Fracasó en tantas ocasiones porque él, el propio Dickens, no era un caballero. Y si fue así, ¿por qué triunfó al final? Triunfó porque era un caballero. Y si fue así, ¿por qué había fracasado antes? Creo que voy a terminar aquí este ensayo, como si fuera un acertijo, y voy a ofrecer una recompensa a quien lo acierte. Pero la verdadera respuesta, que está probablemente muy profunda, más profunda de lo que pueda parecernos cualquier posible zambullida. Y no tengo intención de zambullirme cerca del lector y perturbar la superficie. Estas marionetas verbales, como las llamé antes, son seres de parentesco dividido. El soplo de vida puede proceder de su creador, pero ellos no son en sí más que un montón de cuerdas hechas con palabras y trozos de libros. Viven en la literatura y pertenecen a ella. Las convenciones, los artificios técnicos, el deleite de la técnica, las necesidades mecánicas del arte, todo eso constituye la carne y el hueso, la materia de la que están hechas. Si solo miramos a Carton y Raeburn, ambos con papeles destacados en la trama, nos sorprenderá comprobar que los dos se han creado con trazo ambicioso, que Dickens no se contentaba con dibujar un héroe o un caballero que pasaran sin pena ni gloria, y que tras tanto fracaso fue capaz de plantearse el desafío de buscar nuevas aventuras y convertir a Carton en un borrachín, en ocasiones un borrachín cascarrabias, y a Raeburn en un tipo insolente hasta el extremo, a veces incluso
más allá del extremo y de lo admisible. Si lo pensamos un momento, veremos que esa capacidad estaba en la naturaleza misma de su genialidad, que formaba parte de su método literario. La virulenta intensidad de su intención no se saciaba con dibujar un retrato academicista. Las posibilidades de individualización no le satisfacían por entero. Necesitaba algo más definido, algo más expreso que la propia naturaleza. Todos los artistas hacen eso. Podemos arguir, su método es descartar las medianías, lo insignificante, separar lo caracterizado de lo preciso. Pero solo hay un tipo de artista que persigue de modo tan singular la nota de la personalidad. Y es posible que esa preocupación pueda incapacitar a los hombres para representar a la gente respetable. Un caballero pasa inadvertido en medio del torrente de costumbres de la época. Los amantes de lo individual pueden pensar que no vale la pena retratarle. Y si se lanzan a retratarle, ¿en qué centrarán su atención? Sino en aquellos aspectos en los que su modelo supera o no alcanza el ideal amortiguado, en aquellos aspectos en los que el caballero no es caballeroso. Dickens, en un momento de irritación, perdió los nervios ante la presión de la entrega mensual y desfiguró a su Whitburn. Veamos cuánto sacrificó al dejar que la pasión le dominara en ese momento de debilidad. Sacrificó la dignidad, la decencia, la belleza humana y esencial de su personaje. Conservó su forma de hablar, la nota llamativa de su personalidad, la marca que le identificaba, su bandera, Thackeray, de haber estado bajo la presión de ese mismo sistema perverso, habría caído en el otro extremo. Su caballero habría seguido siendo un caballero, aunque hubiera dejado de ser una figura individual. Son ambiciones irreconciliables. No puedes pintar un Van Dyck y que siga siendo un Frans Hals. Tercero, he decidido concluir mi argumentación no concluyente antes de tocar a Thackeray. En mi opinión, nada en él nos llama la atención como propio de un caballero. Aunque solo fuera por eso, si uno está siempre husmeando en busca del esnobismo, quiere decirse que es un snob. Pero en cuanto a los hombres que creó, no hay reserva alguna. Y ya fuera porque él mismo era un caballero de primer orden, o porque sus métodos eran elevados también y adecuados al tipo de trabajo que realizaba, o por la combinación de ambos factores, de su pluma salió un caballero como si fuera un don de la naturaleza. Podía haberle convertido en personaje secundario, lleno de mezquindades, todo vulgaridad, y aún así caballero, y dibujar al inimitable mayor Pendennis. Podía haberle convertido en todo un héroe, como el coronel Esmond. Podía haberle convertido en algo parecido a la obra de Dios, un ser humano y auténtico, noble y frágil, como el coronel Necommed. Si el arte de ser un caballero hubiera caído en desuso, como ha ocurrido con el arte de hacer vidrieras, podría volver a aprenderse tomando como ejemplo a ese personaje. Yo diría incluso que es ahí donde se aprende. El señor André Lang, en graciosa actitud de melancolía, niega la influencia de los libros. Yo creo que olvida su propia filosofía, porque ahí probablemente residen dos elementos fundamentales para determinar la conducta: la herencia y la experiencia que se nos da al nacer y que se incrementa y se pierde en el devenir de la vida. ¿Y qué experiencia puede ser más didáctica? ¿Qué fase de la vida puede ser más eficaz que conocer al coronel Necomb y llorar por él? Seguramente él mismo no se acuerda, pero yo sí recuerdo otras páginas, páginas bellas en las que he ido aprendiendo que el lenguaje de los Nicón aún suena en su memoria
y que su evangelio no se ha perdido del todo. Lo he llamado evangelio porque es el mejor término que conozco para ello. Error y sufrimiento, fracaso y muerte, calamidades que nuestros contemporáneos pintan a una escala tan inmensa que lo abarca todo, pero en una proporción más verosímil. Ante este cuadro podemos volver a la antigua fe, tan simple, podemos estar seguros, aunque en realidad no sé muy bien por qué, de que entregamos nuestras vidas como las colonias de coral, para construir de un modo insensible un arrecife de rectitud en el crepúsculo de los mares del tiempo. Y podemos estar seguros, aunque en realidad no sé muy bien cómo, de que vale la pena hacerlo.